Buenas. Este grupo está conformado por Ana Arévalo, Eugenia Galeno, Génesis Medina, Marian Merjep, Claudia Yacutone y mi persona María José Ruiz. En este video queremos darle a conocer acerca de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad causada por la Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones y se propaga por el aire de una persona a otra. Si no se trata adecuadamente, esta afección puede ser mortal. Las personas infectadas por bacterias de la tuberculosis que no están enfermas pueden necesitar tratamiento para prevenir la enfermedad de la tuberculosis en el futuro. Las bacterias de la tuberculosis se liberan en el aire. Cuando una persona enferma de tuberculosis tose, estornuda, habla o canta. Las personas que se encuentran cerca pueden inhalar las bacterias e infectarse. Hay dos tipos de afecciones de la tuberculosis: la infección de tuberculosis latente y la enfermedad de tuberculosis. Dichas pueden vivir en su cuerpo sin que usted se enferme. Esto se denomina infección de tuberculosis latente. En la mayoría de las personas que inhalan las bacterias de la tuberculosis y se afectan, su cuerpo puede combatir las bacterias para impedir que se multipliquen. Las personas con la infección de tuberculosis latente no se sienten enfermas, no presentan síntomas ni pueden transmitir las bacterias de la tuberculosis a otras personas. Si estas bacterias se activan en el cuerpo y se multiplican, las personas pasará de tener la infección de tuberculosis latente a tener la enfermedad de tuberculosis. Las personas que tienen la enfermedad de la tuberculosis por lo general pueden transmitir bacterias a los demás y presentan los siguientes síntomas: una tos intensa que dura 3 semanas o más, dolor en el pecho, tos con sangre o esputo, que es una flema que sale del fondo de los pulmones, y otros síntomas de la enfermedad de la tuberculosis pueden incluir debilidad o cansancio, pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre y sudor durante la noche. Importancia de la prevención y detección temprana. El director del Programa Provincial contra la Tuberculosis, Carlos Lotero, indicó que, contrariamente a lo que se piensa, la tuberculosis no está erradicada, continúa siendo un problema de salud pública para el país, con una notificación anual que supera los 10.000 casos y cerca de 700 muertes según el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Los índices nos demuestran un escenario epidemiológico preocupante que requiere especial atención. Por ello, los especialistas de la Dirección de Epidemiología que impulsan el Programa Provincial contra la Tuberculosis recomiendan estar pendiente ante síntomas compatibles y realizarse chequeos médicos a fin de detectarla a tiempo. El funcionario hizo hincapié en que la tuberculosis tiene cura, sobre todo si su detección es temprana y el tratamiento es adecuado. La mayoría de los pacientes tratados correctamente no contagian. Por eso es importante la consulta temprana y el diagnóstico precoz, así como el cumplimiento total del tratamiento, que dura unos 6 a 8 meses. Diagnóstico de la tuberculosis. El diagnóstico de certeza se realiza con el aislamiento e identificación del bacilo en medios de cultivo. El Mycobacterium tuberculosis es un bacilo de crecimiento lento, pudiendo tardar hasta 8 semanas en desarrollarse en estos medios de cultivo. Para la identificación inmediata de Mycobacterium tuberculosis se recurre a medios de tinción específicos de muestras en las que se sospecha que hay infección, como el Ziel-Nielsen o auramina. Las técnicas de tinción no son muy sensibles, por lo que cuando se observan bacilos en una muestra, pero la sospecha clínica es alta, está indicado iniciar tratamiento hasta que los resultados de los cultivos estén disponibles, o sea, hasta 8 semanas. La clínica dispone de un laboratorio de bioseguridad de nivel 3, que permite el manejo de agentes biológicos como el de la tuberculosis. En este laboratorio se consigue su aislamiento, cultivo y estudio de la sensibilidad a los agentes antiinfecciosos, lo que permitirá establecer el tratamiento más adecuado.
Tratamiento de la tuberculosis. Esta enfermedad infecciosa puede tratarse, pero el tratamiento es largo y un tanto complejo. Se basa en la toma de varios antibióticos durante periodos de tiempo nunca inferiores a 6 meses. Suelen combinarse 2 antibióticos durante los 6 meses. Isoniazida y rifampicina son los más frecuentes, pero asociando 1 o 2 antibióticos más durante los primeros 2 meses para que la actuación sobre la bacteria sea más agresiva desde el principio. Aunque hay tratamientos estándar para la tuberculosis, el médico recetará el que considere más adecuado para cada caso y en la dosis exacta. Prevención de la tuberculosis. Aplicar la vacuna BCGA a recién nacidos o a personas que no hayan sido vacunadas con esta patología. Evitar estar en contacto con personas que padezcan de esta enfermedad. Como estudiantes de odontología podemos estar expuestos a dicha enfermedad, por lo tanto debemos tomar prevenciones necesarias para evitar el contagio. Se debe tener en consideración si podríamos ser vulnerables a esta enfermedad. Si es una persona inmunodeficiente, personas que viven en prisiones o albergues para indigentes, o aquellas que abusen del alcohol o las drogas. Llevar una dieta saludable con muchas frutas y verduras, dormir entre 7 y 8 horas y mantener una buena higiene personal. Pero a su vez también se deben tomar medidas de prevención en el consultorio odontológico. Prevenir la generación de micropartículas en suspensión con material infeccioso. Primero, identificación y tratamiento de los individuos con infección tuberculosa y con tuberculosis activa. La identificación de los individuos con infección tuberculosa en ausencia de tuberculosis activa se lleva a cabo con el test de Mantoux o de la tuberculina, que consiste en la inyección intradérmica de un derivado proteico purificado y la observación de la presencia o ausencia de una reacción en el lugar de la inoculación. Un resultado positivo confirma la existencia de una infección presente o pasada por Mycobacterium tuberculosis. Segundo, determinación de la infectividad de los pacientes con tuberculosis. La capacidad infectiva de una persona con tuberculosis está en función del número de microorganismos que expulsa al exterior, lo cual a su vez depende, como se ha dicho anteriormente, de la localización anatómica de la enfermedad, la presencia de tos o de otras maniobras que fuerzan al enfermo a lanzar al exterior secreciones con material contaminado, la capacidad del enfermo de taparse la boca cuando tose, la existencia de lesiones pulmonares cavitadas y de la duración de tratamiento antituberculoso. La administración de un tratamiento antituberculoso adecuado reduce en gran manera la tos, la cantidad de esputo y el número de microorganismos y, en consecuencia, la capacidad de transmitir la enfermedad. Sin embargo, el tiempo de tratamiento para que el paciente deje de ser bacilífero es variable y por ello el aislamiento preventivo del enfermo y la decisión de realizar ciertas intervenciones sanitarias como las dentales deben hacerse de un modo individualizado para cada paciente. Tercero, educación de los trabajadores sanitarios en los conceptos básicos de patogénesis y transmisión de Mycobacterium tuberculosis, la diferencia entre infección tuberculosa y tuberculosis activa, la sintomatología de la enfermedad y las medidas de prevención. Prevenir la diseminación de micropartículas en suspensión con material infeccioso y reducir la contaminación microbiana en el aire. 1. Un método simple y efectivo de reducir la diseminación de estas micropartículas es el uso de mascarillas por los enfermos o la utilización de pañuelos que cubran la boca cuando tosen o estornudan. 2. Una adecuada ventilación de las áreas de tratamiento de estos pacientes diluye y elimina la cantidad de micropartículas en suspensión en el aire. Con ella, aseguramos que el aire del local se renueve expulsándolo al exterior e introduciendo aire nuevo. Es importante que haya cierta presión negativa en el interior del local que impida que el aire acumulado salga a áreas vecinas.
Adicionalmente, y cuando no podemos renovar totalmente el aire, es útil la utilización en los aparatos de ventilación de filtros que impidan el paso de las partículas de tamaño pequeño. Con ello aseguramos que el aire recirculante no contenga o contenga una concentración menor de estas micropartículas en suspensión. 3. Utilización de las lámparas ultravioletas. La radiación ultravioleta tiene capacidad germicida y por ello se ha propuesto la utilización de estas lámparas en el techo de los locales en los que se realizan intervenciones sanitarias o en los conductos por los que circula el aire para la ventilación. Su eficacia, sin embargo, no ha sido demostrada totalmente y hay que considerar que tiene efectos adversos. La sobreexposición a los rayos ultravioletas puede producir queratoconjuntivitis y eritema cutáneo. Protección del personal sanitario. 1. Utilización de mascarillas y otros protectores respiratorios. La utilización de mascarillas evita la inhalación de micropartículas en suspensión. Sin embargo, no protegen totalmente debido a su insuficiente sellado facial y a la posibilidad de que filtren partículas de un tamaño similar al de las micropartículas en suspensión. Esto último se agrava cuando la mascarilla está humedecida. 2. Manejo de los pacientes con tuberculosis activa. En general, debe evitarse tratar a los enfermos con tuberculosis activa, a excepción de los tratamientos de urgencia, hasta que haya recibido tratamiento efectivo de su enfermedad y se reduzca o desaparezca su capacidad de transmitir el bacilo. Implicaciones odontológicas de la tuberculosis. La tuberculosis es una patología que el odontólogo no debe pasar por alto. Una historia clínica exhaustiva, realizando un interrogatorio minucioso, indagando así sobre todos los datos personales, familiares y semiológicos del paciente, y un examen clínico completo. Esta patología se transmite generalmente por vías aéreas y puede afectar la cavidad bucal, aunque de manera muy leve. En la tuberculosis secundaria se puede presentar lesiones en la lengua. Este tipo de tuberculosis afectan a cualquier grupo etario. Una úlcera crónica de evolución lenta es una lesión que más se presenta en personas que padezcan de tuberculosis secundaria. Esta úlcera puede ser asintomática o dolorosa, usualmente tiene forma irregular y bordes poco definidos y generalmente tiende a inflamarse. Al limpiar el fondo de la úlcera se pueden observar unos puntos conocidos como puntos amarillos de Trelat, los cuales son fundamentales para establecer que el paciente presenta una tuberculosis. La tuberculosis en la cavidad bucal generalmente es una tuberculosis secundaria a una pulmonar, así que el paciente debe ser referido a un infectólogo o a un especialista para poder tratar primero esta enfermedad. Tuberculosis en la parótida. Generalmente se limita a los nódulos linfáticos intra o extraparotídeos. La osteomielitis de los maxilares como granulomas periapicales también han sido asociados. Las personas con osteomielitis no presentan dolor, pero este se produce posteriormente. La tuberculosis de los nódulos linfáticos puede producir una escrófula, con la apertura de la piel que cubre los nódulos linfáticos infectados y conduce a la formación de fístulas. Es importante orientar al paciente con tuberculosis para que reciba tratamiento médico, como quimioterapia. Igualmente, debe hacerse con pacientes VIH positivos, en donde se les debe informar sobre una posible infección tuberculosa y las diferentes medidas de prevención y control. El odontólogo debe tomar conciencia y prevenir la propagación de la enfermedad protegiendo a sus pacientes y a él mismo. Debe informarse y actualizarse como profesional de la salud sobre las enfermedades infectocontagiosas que están a su alcance. Este video ha finalizado, espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.